Bien, buenos días a todos ustedes y continuando con este proceso de educación de la fe que hemos estado haciendo y que comprende la enseñanza de la doctrina cristiana para ayudarnos entre todos a crecer en nuestra relación con Dios, pero también con nuestra iglesia. Y entonces hoy día lo que me corresponde a mí es hablar sobre la resurrección y los cuerpos cremados. Esta duda que hay, si resucitarán y qué dice nuestra iglesia en relación con la cremación de los cuerpos o la incineración. Entonces hoy hablaré si los muertos resucitarán, si sus cuerpos son cremados o incinerados. Y por supuesto, ¿qué nos enseña nuestra Iglesia Católica al respecto? Pero antes de entrar en este tema con más precisión, hablemos sobre la resurrección de los muertos. Nuestro catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 997, vamos a ver el catecismo, nos da una respuesta a esta pregunta. Dice, ¿qué es resucitar? En la muerte es la muerte, separación del alma y el cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndonos a nuestra alma por la virtud de la resurrección de Jesús. Este punto 997 es el que trata de cómo resucitan los muertos. La palabra resurrección nos evoca inmediatamente al acontecimiento que ocupa el centro de la fe cristiana y que constituye su núcleo unificador y germinador. Los testimonios sobre el acontecimiento de la resurrección de Jesús son varios y múltiples, también podemos decir, y están en el canon de las escrituras cristianas. De la experiencia inicial se pasa a la formulación lingüística del encuentro con Jesús resucitado, hasta la comunicación en forma de anuncio. Así pues, la historia de la resurrección de Jesús está en los textos cristianos como algo de gran importancia. Pero también hay un segundo aspecto que debemos tocar, que es muy interesante, ligado con la resurrección. Se trata, a mi parecer, de la esperanza humana frente a la muerte, que se funda en la fidelidad del Dios vivo, en su dominio al cual no escapa ni siquiera el reino de la muerte. Los dos aspectos, la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos, se entrecruzan
tanto a nivel de vocabulario y modelos expresivos, como al nivel más profundo de la experiencia espiritual y religiosa. Jesús es el primero en afirmar su esperanza frente a la muerte, apelando a la iniciativa de Dios, el viviente que resucita a los justos y glorifica a los mártires. Por tanto, el tratamiento de este tema recorre la historia de la experiencia cristiana desarrollada en torno a la resurrección de Jesús y a los precedentes de la tradición bíblica y también judía respecto a la esperanza humana frente a la muerte. Jesús nos anunció la esperanza de la resurrección. Entonces pasemos a hablar sobre la resurrección, cómo la interpreta la resurrección de los cristianos y qué nos dice en este aspecto nuestra fe, nuestra doctrina. Uno de los grandes temas que San Pablo toca está en su carta a los Corintios. Y me voy a referir ahora, porque es mucho lo que hay, sobre la resurrección de los muertos. Puedo decir que es lo que escribe San Pablo a los Corintios, es la catequesis cristiana más amplia sobre la resurrección. Y la ofrece San Pablo en el capítulo último de la carta a los Corintios. Entonces tenemos que leer la carta 1:15 de los Corintios, del 1 al 58. 1 Corintios 15, 1 al 58. A través de esta articulada reflexión fundada en el querigma, es decir, esto es, en el anuncio y el credo tradicional, Pablo responde a las dificultades de los cristianos de Corinto. Hay algunos en aquella comunidad que, aunque adheriéndose al anuncio evangélico de la resurrección de Jesús, niegan la resurrección de los muertos. Voy a ir diciendo dónde está para que ustedes puedan buscar. 1 Corintios 15, 12. Pablo les dice que si se predica que Cristo ha resucitado, no está bien que algunos anden diciendo que no hay resurrección de los muertos. La catequesis paulina se desarrolla en dos grandes cuadros. Después de recordar el acontecimiento fundante, la resurrección de Jesús proclamada al principio de la evangelización de la comunidad, partiendo 1 Corintios 1:15 al 11, el apóstol muestra la eficacia salvífica de la resurrección para todos los creyentes, a partir de 1 Corintios 15, del 12 en adelante. Luego afronta un segundo frente de dificultades acerca del mundo de la resurrección y de la cualidad del cuerpo de los resucitados. Lo podemos ver ya desde 1 Corintios 15, el 35 al 58. La eficacia salvífica de la resurrección de Jesús es el corazón mismo del mensaje cristiano. Estaría vacío y sería ineficaz el anuncio. Estaría vacía y sería ineficaz la fe si Jesús no hubiese resucitado. Pues el contenido del anuncio cristiano que proclama Jesús resucitado sería una contradicción, y los cristianos que lo han aceptado y han fundado en él su adhesión de fe estarían aún en sus pecados, porque la fe de Jesús nos libraría del destino final, que es la muerte. Y entonces Cristo nos abrió el camino.
La eficacia salvífica de la resurrección de Jesús se funda en la solidaridad que liga a todos los hombres, por una parte con la cabeza de Adán para la muerte y por otra con la nueva cabeza que es Jesús para la resurrección y la vida. Y podemos leer en San Pablo, siempre está tratando el tema de 1 Corintios 15, del 20 al 22, un versículo que dice, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Y Pablo describe luego en un cuadro apocalíptico las sucesivas fases que van desde la resurrección de Jesús hasta la instauración en pleno dominio de Dios. Estamos en 1 Corintios 23 al 28 ya. En la segunda parte de la catequesis desarrolla Pablo algunas reflexiones acerca del cuerpo y la modalidad de la resurrección. Existe una discontinuidad real entre el cuerpo que es sembrado o sepultado y el cuerpo que resucita. Es un cuerpo mortal el que es sembrado y glorioso el que resucita. Pero esta ruptura no impide a Dios mantener una relación vital con los que mueren y resucitan. Toda esa importancia la podemos leer en lo que ya he anunciado de 1 Corintios 15, del 1 al 58. Y aquí enlazamos inmediatamente con San Pablo, que se centra toda su teología del bautismo en la muerte y la resurrección del Señor, de la que es signo sacramental. Me refiero a que es fundamental en este sentido el pasaje que escribe la carta a los romanos, que es del 6 al 38, no, Romanos 6, 6, 3, Romanos 6, 3, 6, perdón, Romanos 6, 3, 6, donde el apóstol afirma solemnemente que el bautismo nos asimila al misterio de la muerte y la resurrección de Cristo. Y el apóstol nos dice, tengo aquí separado esa carta, el apóstol nos dice lo siguiente de la carta de los Romanos 6, del 3 al 6. ¿O ignoráis que cuando hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados para participar en su muerte? Es una pregunta. Con él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, para que como él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de la resurrección. Pues sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado para que fuera destruido el cuerpo del pecado y ya no sirvamos al pecado. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 6. Yo diría que en este texto hay dos afirmaciones de especial importancia. La primera es que verdaderamente, de manera misteriosa, el bautismo nos hace participar de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Sigue siendo un misterio cómo se hace esto, pero creo que se puede pensar en una comunicación con efectos salvíficos de aquel gesto supremo de amor. No es la reproducción en nosotros de aquellos hechos, sino
la apropiación en virtud del sacramento de su densidad salvífica. Pero esto supone, y esta es la segunda afirmación, en que en virtud de esta participación se da en el cristiano una transformación moral, un continuo morir al pecado para caminar en la novedad de la vida, iniciando ya desde ahora ese proceso de transformación que culminará con la resurrección de nuestro propio cuerpo. Obsérvese ese futuro que nos dice San Pablo en esta carta. Yo ahí la leí, que está en el versículo 5. Si hemos llegado a ser una sola cosa con Él, por su muerte semejante a la suya, también seremos por una resurrección parecida. Quizás en este clima de exaltación del bautismo es como se practicaba en Corinto un extraño bautismo por los muertos. Dice San Pablo, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que se durmieron. También está en 1 Corintios 15, en el 29. Como para garantizar a los que habían muerto antes de recibirlo una especie de salvoconducto para la resurrección final. De hecho, es el gesto creador el que ayuda a comprender la resurrección de los muertos según el modelo de Jesús. Si Adán es prototipo del ser humano que termina en la muerte, Jesús es el nuevo Adán constituido mediante la resurrección en fuente del espíritu vivificador. Es el prototipo del ser humano llamado a la resurrección. 1 Corintios 15, ya del 44 adelante, 44, 48. El nuevo cuadro apocalíptico trazado por Pablo subraya la necesidad de que todos seamos transformados para que lo corruptible sea revestido de incorruptibilidad. Estas afirmaciones de Pablo y su respectivo lenguaje remiten a una tradición ya testimoniada por las primeras cartas y diseminada por casi todo el corpus auténtico del apóstol. Lo encontraremos en Timoteos, en Corintios, en Filipenses. En el texto más maduro de Romanos, Pablo asocia a la resurrección de los hijos de Dios y a la manifestación de su condición de gloria, la liberación del mundo. Podemos estar muchas horas hablando de este tema, de la resurrección. Yo aquí he privilegiado a la carta a Corintios de San Pablo. Pero para construir este punto, en el tiempo que tenemos para esta charla catequesis, creo que la resurrección, para ponerle un gran título, es la esperanza humana. La resurrección es la esperanza humana. La resurrección de Jesús hace que los discípulos lo reconozcan como el Cristo y el Señor y el Hijo de Dios. Estos títulos que resumen la fe cristiana expresan la nueva relación de Jesús con Dios, con la humanidad y con el universo. Pues si la resurrección como acción de Dios escapa al control humano a través de la persona de Jesús que se encuentra con los discípulos después de la muerte, la fuerza de la resurrección se refleja también en la historia humana y del mundo. En efecto, cambia la concepción del ser humano en sí frente a la muerte. Se modifica, en mi opinión, la visión del ser humano amenazado por la muerte en sus exigencias vitales y de relaciones cumplidas y felices. La resurrección de Jesús ilumina ante todo la antropología, es decir, la disciplina que estudia la humanidad, su cultura, la sociedad, tanto en el pasado como en el presente. El ser humano
en su unidad profunda de cuerpo personalizado o de persona corpórea, está destinado a la salvación total. Y la resurrección ilumina no solo el destino humano, sino también el del mundo en virtud de la solidaridad que existe desde la historia de la creación hasta la encarnación. El mundo, aunque sometido a la caducidad y degradado a causa de la solidaridad en la historia del pecado, aspira a la redención anticipada por la victoria de Jesús sobre la muerte. El sentido último de la historia y del mundo es definido por la resurrección de Jesús, que se convierte no solo en modelo, sino también en fuente de aquel dinamismo de liberación de la fuerza de la muerte que amenaza no solo a la vida humana, sino al mundo. La resurrección de Jesús, acogida como manifestación histórica de la acción salvadora de Dios, es garantía y anticipación de aquella plenitud de la vida la cual están destinados todos los seres vivos y del mundo físico. Voy a dejar este tema hasta ahí. Ahora voy a tratar de responder a esa pregunta que motivó esta charla, taller, esta catequesis. Si los muertos resucitarán, si sus cuerpos son cremados o incinerados. Y bueno, ¿y qué nos enseña nuestra Iglesia Católica? Si morimos o si alguien de nuestra familia o amigos quiere elegir entre la cremación o el entierro y se pregunta, ¿cómo resucitaremos? Vamos a buscar esta respuesta que nos dice nuestra Iglesia. Quizá a muchos les puede producir una gran tranquilidad. En el Código de Derecho Canónico, el título 3, sobre la exequias eclesiástica, el número 1176 de este Código de Derecho Canónico, dice que la Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, no prohíbe la cremación, la incineración, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a nuestra doctrina cristiana, quemar por quemar. Es decir, así como los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad, la cremación de esto está permitida si se hace sin poner en cuestión la fe de la resurrección de los muertos. Sin embargo, en nuestros días, por el cambio de las condiciones del entorno y de la vida, está en vigor la práctica de quemar a los cuerpos de los difuntos, incinerarlos. Y respecto a esta cuestión, la legislación eclesiástica dispone que a los que hayan elegido la cremación del cadáver se les puede también conceder el rito de las exequias cristianas, a no ser que su elección haya sido motivada por razones contrarias a la doctrina cristiana. Respecto a esta opción, se debe exhortar a los fieles a no conservar en sus casas, cualquier punto de la casa, las cenizas de sus familiares, sino que darle la sepultura acostumbrada hasta que Dios haga resurgir de la tierra aquellos que reposan. Es decir, estoy diciendo que la Iglesia recomienda y exhorta, invita, que si no hay una sepultura acostumbrada, por ejemplo, y se opta por la cremación, ¿verdad?
que esto se haga por razones de fe. Y respecto a esta opción, hay que invitar y de explicar y conservar que no pueden guardarse las cenizas en las casas de los familiares, sino que darle la sepultura acostumbrada hasta que Dios haga resurgir de la tierra a aquellos que reposan. Por ejemplo, como podemos leer en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 20:13. Vamos a buscar el Apocalipsis. Dice que los muertos fueron juzgados según escrito en los libros conforme a sus obras. Y el mar devolvió a los muertos que guardaban la muerte y el Hade. El Hade, entiéndase el Hade con H, por un lugar tenebroso bajo la tierra donde las almas de los difuntos pasarían la eternidad. Bueno, continúa Juan en el Apocalipsis. Devolvieron los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba la muerte y el Hade devolvieron los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras. Cuando pensamos en nuestra resurrección, puede ser que a veces nos venga la imagen de este evangelio que se nos ha leído muchas veces, la imagen evangélica de la resurrección de Lázaro. Aquí el Maestro Jesús nos relata por intermedio de Juan, estoy hablando Juan 11, dice que pide que le quiten la piedra que servía de entrada a la última morada de Lázaro. Y entonces el Señor con voz potente ordena: Lázaro, sal fuera. Y así resucita Lázaro ante los ojos pasmados de todos los que estaban allí presentes. Pero esta no es la clase de resurrección que proclamamos en el credo. Creo que la resurrección de la carne y la vida, dice el credo. ¿Qué dice? Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Es decir, que la resurrección de Lázaro fue, llamémosla así, una extensión de su vida temporal, algo así como vivir un tiempo extra en esta vida. La resurrección al final de los tiempos será para otra vida distinta, será para la vida eterna. Esto es, nuestra resurrección no será como la de Lázaro, un tiempo extra en la tierra, sino como la de Jesús, a una vida nueva. Y cuando hablamos de la resurrección de los muertos, deberíamos pensar en Cristo, por ejemplo, en unas lecturas que nos pueden decir algo como, después de su muerte, por ejemplo, cuando el Señor se aparece a sus amigos en forma de peregrinos en el camino de Emaús. Esto es de Lucas 24, 35, del 13 al 35. O también cuando se le aparece a María Magdalena en el relato que hace Marcos 16, 1 al 8. O cuando come con ellos, recordemos, un pedazo de pescado asado, casi al final de Lucas 24, el 41 al 42. El cuerpo de Cristo resucitado no vuelve a la vida terrenal como el de Lázaro, pues ya no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Puede presentarse en un lugar u otro sin necesidad de caminar, puede traspasar paredes, puede aparecer y desaparecer a la vista de sus amigos. Hablamos entonces de un cuerpo glorioso, de un cuerpo resucitado, a la otra vida, a la vida eterna. No es fácil pensar en la resurrección de nuestros cuerpos. Este ha sido uno de los puntos más controvertidos del cristianismo. Desde el tiempo de San Pablo era difícil creer la resurrección. Incluso los griegos, que era uno de los pueblos más cultos que había en la historia de esa época, se reían ante la predicación de Pablo. Llegaban a decir, al oír la resurrección de los muertos, se burlaban y dijeron, sobre esto ya te oiremos en otra ocasión, otra vez. Está en el libro de los Hechos
de los Apóstoles 17 en el 32. Para los sabios griegos, la resurrección era inconcebible. Bueno, vuelvo a comentar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 997, que le leí antes, que sucede de la siguiente manera. En la muerte es la separación del alma y el cuerpo. El cuerpo del hombre cae en corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestro cuerpo la vida incorruptible, uniendo a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Entonces los católicos creemos en la resurrección de los muertos porque Cristo resucitó. Y él mismo lo afirmó cuando dijo, y acerca de los muertos, acerca de que los muertos resucitan. ¿No habéis oído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Lo podemos leer en Marcos 12, 26, 27. Y por si esto fuera poco, en el Evangelio de San Juan 5.2, Jesús nos dice que todos, buenos y malos, vamos a resucitar. Y hayan hecho el bien para una resurrección de la vida, y los que hayan hecho el mal resucitarán también, pero para un juicio. Entonces, al final de los tiempos, es decir, el día del juicio universal, sabemos que vendrá Cristo y unirá nuestra alma a un cuerpo glorioso. ¿Y cómo será este cuerpo? No sabemos con certeza. No lo podemos decir, yo no lo podría decir. Solo lo podemos imaginar contemplando el cuerpo de Cristo resucitado. Un cuerpo con cierta similitud al cuerpo terrenal, pero no sujeto a sus leyes, un cuerpo perteneciente a otra dimensión, a la dimensión de la vida eterna. En el momento de la muerte se me juzgará si soy digno de la vida eterna y mi alma irá a la gloria. Después, en el día del juicio universal, cuando todos los muertos resuciten, el poder de Cristo unirá mi alma incorruptible, que ya ha estado gozando del cielo, a un cuerpo transfigurado en cuerpo de gloria. San Pablo nos dice en Filipenses 3, 20, 21, pero nosotros somos ciudadanos del cielo y de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Como lo dice en Corintios 15, un cuerpo espiritual. Esta afirmación de San Pablo, que está en 2 Timoteo 8, nos da la clave de la esperanza de la verdadera vida en tiempos y en la eternidad. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. Bendito sea Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, con esto concluyo la parte que me corresponde a mí en esta catequesis, para dejarlo grabado en mi canal de YouTube, como todas las cosas que participo y que se puedan grabar. Y yo les pediría a todos los que no se han inscrito en mi canal de YouTube, que aún me faltan algunas pocas suscripciones, que se puedan suscribir. Y ahí tendrán la oportunidad de ver otras catequesis, otros talleres y especialmente todos los temas místicos de nuestros santos místicos
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita de Lisieux, Teresa de los Andes, mi paisana, Isabel de la Trinidad. Bien, muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.